El transistor bipolar de unión BJT posee 3 capas semiconductoras que corresponden estas capas a las terminales del colector, la base y el emisor. Estas se identifican yendo a la hoja de datos del código del transistor. Nos vamos con el código, nos va a identificar estas patitas, cuál es el colector, la base o el emisor. Ahora, construcción del transistor BJT. Existen 2 tipos de transistores, el NPN y el PNP, con material de construcción de silicio de germanio. Y en disipación de potencia baja, son más o menos de esta forma, los de baja. Los de mediana son los conocidos, tenemos los conocidos TIP, y los de alta potencia son los de tipo Darlington. Ahora, simbología del transistor. El transistor NPN tiene la siguiente simbología, donde el colector es este pin, la base y el emisor. Aquí hay una flechita, tiene una flechita en el emisor que está indicando hacia afuera o hacia el emisor. Eso indica que es un transistor NPN. Ahora, en un transistor PNP tenemos las mismas patitas, tenemos el colector, la base y el emisor, solamente que en el emisor la flechita está indicando a la parte interna del transistor. Ahí está la diferencia entre un transistor NPN y un PNP. Polarización de los transistores. Para que el transistor BJT funcione correctamente es necesario polarizarlo de la siguiente forma. Estas son las 2 reglas. La unión emisor-base esté polarizado directamente, es una de las primeras reglas. La unión colector-base esté polarizado inversamente. Esto significa que para un transistor NPN la base debe ser positivo entre emisor y base y el colector debe ser un voltaje, el colector dice, debe ser un voltaje positivo. Y para un transistor PNP es todo lo contrario, dice, la base debe ser negativo entre emisor y base y el colector debe tener un voltaje negativo. Ahora vayamos a la práctica. Aquí tenemos un transistor NPN que dijimos es similar a un diodo, solamente que tiene 3 capas semiconductoras. NPN colocamos a cada pin, emisor, base, colector. Ahora nos vayamos a las reglas. ¿Qué dice? La unión emisor-base esté polarizado, dice, directamente. La primera regla, esté polarizado directamente. Entonces, la primera capa, que es el negativo, este es negativo. El emisor lo estamos polarizando en negativo. La segunda capa, que es la base, dice que debe ser positivo. Entonces, están viendo, esta es positivo. La segunda regla, ¿qué dije? ¿Qué dice? La unión colector-base esté polarizado inversamente. Entonces, aquí está el truco. La última capa, esta capa de acá, dice esté polarizado inversamente. Esta capa negativa lo vamos a volcar. ¿Qué sería? De negativo sería positivo. Entonces el colector sería positivo. Ahí está el truco. Ahora con esta polaridad nos vamos a la simbología del transistor, donde el emisor es negativo, la base es positivo y el colector es positivo. Ahí tenemos nuestro transistor NPN polarizado correctamente. Ahora, para un transistor PNP es prácticamente lo mismo. Se aplica estas mismas reglas. Esta regla de aquí, que dice emisor base esté polarizado directamente y colector base esté polarizado inversamente. Entonces, vayámonos. Entonces, tenemos el mismo transistor PNP, emisor, base, colector. Ahora el primero, el material de tipo P, que dice que es positivo, P de positivo. Están viendo el emisor está polarizado en forma positiva. Ahora la base dice que es de material tipo N, negativo. Está bien, es un voltaje negativo. Ahora el último, según nuestra regla, dice debe ser polarizado inversamente. Entonces, aquí está el truco, ¿no? Aquí este positivo de aquí lo vamos a cambiar de este positivo hacia negativo y están viendo el colector es negativo. Ahora con esta polaridad nos vamos a polarizarlo nuestro transistor PNP. Están viendo la flechita
esté indicando hacia adentro, entonces el emisor es positivo, la base negativo y el colector negativo. Ahora, ¿cómo se activa este transistor? Si tenemos una señal digital, aquí vamos a dibujar una señal digital, dice que un transistor NPN se va a activar con un voltaje que dice positivo, entonces aquí tenemos este voltaje positivo, es una señal digital, entonces esto se va a activar con un voltaje positivo, este transistor NPN. Esto ya lo vamos a ver en la práctica, cómo esto funciona. Ahora, el transistor PNP dice que necesita un voltaje negativo. Este es el voltaje negativo de acá, este de acá. Si nos están viendo, ese de acá es el voltaje negativo, entonces ese de acá lo trasladamos a la base y se va a activar el transistor PNP. Codificación de los transistores. Existen transistores japoneses, europeos y americanos con sus respectivos prefijos y codificación. Actualmente cada fabricante le asigna su propio prefijo y las características de dicho transistor se lo puede encontrar en un manual de semiconductores, el SG. Nos vamos al SG con el código y encontramos qué patita le corresponde el emisor, base, colector y algunas características de voltaje que indica también. Pero hoy en día con el internet la búsqueda es mucho más rápida y más detallada. Solo colocando en el buscador el código del transistor, colocan en el buscador y nos va a desplegar directamente la hoja de datos. Y nos va a desplegar una hoja de datos de todas las especificaciones de dicho transistor. Aquí tenemos dos transistores, un transistor 2N2222 que dice que el emisor y base está en esta posición, y en un transistor TIP la base es la patita número 1, es la pata 1, es la pata 2 y es la pata 3 según la hoja de datos. Ahora, identificación de las terminales del transistor. El tipo NPN puede ser de tipo NPN o también PNP. Puede ser también de tipo PNP, es indistintamente, pero para el caso estamos viendo para un transistor NPN y el estado del mismo con el tester. ¿Cuáles son las reglas? Dice, la primera regla, ¿qué dice? El punto 1 dice, en la base debe estar el cable positivo. Antes de esto, pero el tester, su selector, este selector debe estar en la posición de... Si ustedes ven, está apuntando en la posición de diodo, porque es como un diodo. Entonces está en la posición de diodo, como pueden ver, el selector. Ahora dice, en la base debe estar el cable positivo. Entonces el cable positivo, una vez que identificamos que es un transistor NPN, sabemos cuál es la base, porque aquí está el código 2N3904, la pata número 2 es la base. Y dice, con el cable negativo en las otras dos posiciones, debe marcar algo. Con el colector hacemos la prueba. La primera está marcando 784. Ahora, este mismo transistor, el cable positivo está en la base y el cable negativo, estamos midiendo que está en el emisor, nos va a marcar 822. Aquí el emisor siempre va a marcar un poquito más de ohmiaje, por eso está marcando 822. Este transistor es así como se identifica cuál es el emisor y cuál es el colector. Cuando tenemos en la placa y necesitamos identificar, pero asimismo también no solo nos va a indicar cuál es el emisor y la base, sino el estado del mismo transistor. Ahora dice, con el cable, la segunda, que con el cable negativo en las dos posiciones marca algo, y ya hemos visto 784, 822. Ahora la tercera, ¿qué dice la tercera? Con el cable negativo en la base y el positivo en las otras dos posiciones no debe marcar nada, dice nada, no debe marcar. Es como medir un diodo. Entonces, si no marca nada, ese transistor está en buenas condiciones. Dice el cuarto punto, el transistor está bueno. Es como medir un diodo, es como les dije, es como medir un diodo. Ahora, si marcara en ambos lados, si colocamos el cable positivo aquí, el rojo en la base, y otra vez aquí, si damos la vuelta, el cable negativo en la base, es como medir un diodo. Esto lo vamos a ver en la práctica. Entonces, si marcar en ambos lados, el transistor está dañado. Como les dije, esto lo veremos en la práctica.